Hola amigos, hoy vamos a analizar un tema interesante, profundo y diría yo sumamente aleccionador. Hablemos sobre la agricultura polaca, sobre nuestros queridos agricultores. Si últimamente han estado siguiendo, aunque sea un poco, las noticias polacas, seguramente han tenido la impresión de que el campo polaco, la agricultura polaca, está al borde de un colapso total, definitivo e irreversible. Los titulares de los periódicos están en una verdadera histeria. Las cosechas se están perdiendo, el diésel consume los últimos centavos, las grandes corporaciones dejan al agricultor sin un centavo y los inspectores estatales están detrás de cada arbusto con formularios de inspección y multas. Bueno, parecería que todo está perdido. El agro polaco se está yendo al traste, bueno, es hora de irnos, pero nosotros somos personas racionales, acostumbradas a ver la esencia de las cosas. Vamos a dejar de lado las emociones, esa espuma, y vamos a analizar los hechos. Pongámoslos en orden y veamos cómo funciona realmente este sistema. Y al final, sí, vean el video hasta el final, les prometo que sin falta recordaremos una parábola histórica interesante sobre cómo lo que se hizo en el pasado reciente termina regresando. Ahora vamos a discutir todo, por favor denle like y suscríbanse al canal. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no dudan en hacerlo. Esas acciones sencillas solo toman 2 segundos. Gracias por el apoyo, por la aerodinámica y también por la clase trabajadora. Bueno, ahora vamos al grano. La primera parte, nuestro primer marcador de tiempo. ¿De qué se compone la situación actual del agricultor polaco que está sufriendo? Si juntamos los informes de noticias de los portales especializados, se forma un panorama épico donde al pobre agricultor lo atacan desde los 4 lados al mismo tiempo. Golpe climático. Lo primero de lo que hablan, por ejemplo, si tomamos la prensa de Lublin y de otras voivodías también, es, por supuesto, el clima. Un calor intenso. La sequía literalmente está quemando los cultivos. La postura de los agricultores aquí es simple y comprensible. La naturaleza nos traicionó, la cosecha se quemó, dennos compensaciones estatales. Pero pensemos, ¿qué son en esencia las compensaciones estatales? Es como intentar apagar un incendio ardiente con un vaso de agua. Cuando una empresa agrícola, año tras año, confía no en su propio colchón financiero ni en tecnologías de riego, sino en subsidios directos del presupuesto, cae de inmediato en una dependencia directa del aparato burocrático. El agricultor se convierte en un solicitante que se sienta junto a la ventanilla del ministerio y espera a que le toque otra moneda. Bueno, en el caso de Polonia, otro grosz. La autonomía de la empresa desaparece y cualquier retraso en los pagos desde el centro se percibe como una catástrofe de escala universal. Segundo punto, el efecto tijera del combustible. El segundo jinete de este apocalipsis, los precios en las gasolineras. La agricultura moderna no es un caballo con un arado, es maquinaria pesada y voraz que funciona con diésel. El diésel en el sector agrícola moderno es la arteria vital. Sin él no puedes arar, sembrar ni tratar los cultivos. Y mucho menos podrás llevar la cosecha al centro de acopio o al puerto o a donde sea necesario. Y ahora los agricultores miran con horror las gasolineras, los precios y se llevan las manos a la cabeza. Los precios de compra de sus propios productos bajo la presión del mercado o se mantienen igual o bajan, pero los precios del combustible poco a poco van subiendo. Se produce el clásico efecto de las tijeras. Los costos aumentan, los ingresos disminuyen, el capital de trabajo se consume directamente en los tanques de combustible de los tractores y de nuevo suena una melodía familiar. Oye, querido gobierno, no te has olvidado de nosotros, ayúdanos, subvenciona el diésel. Tercer punto, colusión corporativa y la asfixia monopólica. Sí, si la sequía aún se puede atribuir a una fuerza mayor de la naturaleza, el siguiente golpe vino del ámbito de las relaciones puramente humanas. Y el golpe fue sin duda el más revelador. Mientras los agricultores se quejaban del clima, la Oficina Polaca de Protección de la Competencia y los Consumidores realizaba una investigación y descubrió un detalle picante. Resulta que los agricultores durante años pagaron enormes sumas de más por maquinaria agrícola, por tractores y demás. Los grandes distribuidores y fabricantes simplemente organizaron un cartel, elevando artificialmente los precios de las máquinas y los componentes. Es decir, mientras el trabajador rural, sudando y esforzándose, intentaba ganar su dinero, los grandes actores del mercado de equipos le sacaban todo el jugo, obligándolo a endeudarse y a pedir créditos bancarios solo para comprar un tractor. Sea un tractor nuevo o no, eso ya no importa. El capital, como es de esperarse, obtenía superganancias gracias a su posición monopólica y el pequeño y mediano productor pagaba por ello, por supuesto, de su propio bolsillo. El cuarto punto es la burocracia. Y como si todo esto no fuera suficiente, entra en escena la burocracia estatal.
En lugar de reducir la presión administrativa en tiempos de crisis, les anuncian a los agricultores ahora van a recibir inspecciones sin previo aviso. Inspecciones sorpresa, un control estricto sobre el cumplimiento de las normas ecológicas de la Unión Europea, la revisión de cada documento relacionado con los subsidios recibidos y el agricultor termina atrapado entre la espada y la pared. Por abajo lo presiona la economía del clima y por arriba el funcionario con su lista de verificación y la amenaza de retirar los subsidios. Al ver todo esto, de verdad dan ganas de soltar una lágrima. Bueno, la verdad, digamos que humanamente es una situación poco envidiable. ¿Cómo sobrevivir en esas condiciones? Aquí pasamos al segundo acto de nuestro ballet, cifras secas contra el llanto emocional. Y ahora, queridos amigos, hagamos lo que tanto odian hacer los organizadores de protestas agrarias y los aficionados a los grandes lemas políticos. ¿Qué haríamos sin ellos? Echemos un vistazo a los informes estadísticos secos e imparciales, por ejemplo, a los que escribe TVN 24, y aquí es donde, como dicen, viene el giro inesperado. Mientras los sindicatos agrarios predecían un colapso total y los periódicos estaban llenos de titulares sobre la desaparición del campo polaco, los indicadores económicos oficiales mostraban una realidad completamente diferente. Resulta que, a pesar de la sequía, el combustible caro, los vendedores de tractores codiciosos y los inspectores quisquillosos, el sector agropecuario polaco muestra resultados récord. La exportación de productos agrícolas polacos no solo no se ha desplomado, sino que sigue batiendo nuevos récords, conquistando activamente los mercados de Medio Oriente, Asia y la propia Europa. Los ingresos de las grandes y medianas explotaciones de tecnología media han aumentado, las cadenas logísticas funcionan como un reloj y la industria de procesamiento está más que bien. ¿Cómo es posible esto?, se preguntarán. Por un lado, todos son quejas y lamentos sobre una catástrofe, pero por otro, los graneros están llenos, la balanza comercial crece y los ingresos alcanzan miles de millones. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué está pasando realmente? Y la verdad, mis queridos amigos, es muy simple. Estamos ante la clásica dualidad de cualquier mercado desarrollado. Lo que es un problema mortal para el pequeño agricultor mal mecanizado que vive de subsidios, para una gran agroempresa es solo una situación de trabajo, un episodio más en su operación. El gran negocio, gracias a su escala, logística eficiente y altos precios en el producto final, supera fácilmente tanto el combustible caro como la sequía. Dios mío, incluso con los inspectores de alguna manera resolveremos este asunto. Y el llanto fuerte de los funcionarios agrarios sobre el apocalipsis no es una descripción de la situación real en el sector, es una herramienta sumamente eficaz de presión sobre el gobierno, y este esquema ha sido perfeccionado durante años. Sales a la carretera, bloqueas los caminos, gritas a todos los medios que la sequía lo destruyó todo por completo, y recibes nuevas inyecciones del presupuesto, a veces incluso de miles de millones. Los beneficios fiscales y los descuentos en combustible son solo negocios, nada personal. Bien, ahora tenemos el tercer acto de nuestro ballet, amigos. El efecto boomerang del grano derramado, también hablaremos de eso. Un evento del pasado no tan lejano. Recuerden, hace poco, en medio de las protestas de los agricultores en Polonia, se desarrollaron actuaciones bastante específicas. Cuando los agricultores polacos bloqueaban las fronteras, sacaban el grano ucraniano de los vagones y camiones y lo tiraban directamente al asfalto, a las vías del tren, al lodo. ¿Bajo qué consignas hacían esto? Estamos protegiendo nuestro mercado. Este grano es de mala calidad. Para que simplemente no se envenenen, ese grano nos baja los precios. No permitiremos que se aprovechen de nuestra tierra. En ese momento muchos pensaban que era solo un experimento. Era una demostración de una fuerza agrícola monolítica, de la protección del productor nacional. Y yo les digo que el grano, cultivado con el trabajo ajeno, lo mezclaban con tierra bajo los aplausos de los políticos locales, quienes jugaban y siguen jugando la carta del egoísmo nacional. ¿Y qué vemos ahora después de tan poco tiempo? El karma es algo terco y tiene un gran sentido del humor. El boomerang que se lanzó entonces desde las barricadas en la frontera hizo una curva precisa y regresó exactamente al mismo lugar. ¿Tiraron el pan ajeno por egoísmo? Pues ahí tienen la sequía y el calor, que destruyen su propia cosecha, la naturaleza como si mostrara que el pan es un producto del trabajo y que nadie debería tratarlo de forma sacrílega. ¿Gritaban que no los dejaban trabajar honestamente? Pues ahí tienen la investigación, que demostró claramente que no eran sus vecinos con el grano quienes los robaban, sino sus propios compatriotas, los monopolistas polacos, los vendedores de maquinaria. Esos mismos que les sonreían amablemente en las exposiciones, pero a sus espaldas negociaban cómo sacarles hasta el último centavo por algún tractor.
¿Ustedes, queridos agricultores, exigían total libertad y protección contra la competencia? Pues ahí tienen un aparato burocrático despiadado que ahora revisa cada uno de sus movimientos sin previo aviso y cuenta cada centavo de sus propios subsidios. Y resultó que los principales enemigos del agricultor polaco no estaban en los camiones ucranianos con trigo. No son esos muchachos que incluso morían en la frontera, porque siempre había camioneros que perdían la vida. Los principales enemigos estaban en las juntas directivas de las empresas monopolistas que inflaban los precios de la maquinaria, en las oficinas de los gigantes del combustible que subían los precios del diésel, y en ese mismo sistema de mercado donde siempre sacrifican al pequeño productor por las ganancias de los grandes actores. La llamada ayuda y protección de la que tanto hablaban en la frontera resultó ser una simple verdad. De los problemas reales, del clima, de los monopolistas y de los precios del combustible, ninguna tonelada de grano ajeno arrojada a las vías los salva. Escriban en los comentarios, Denis, ¿qué estás diciendo? Ya basta, tienes que devolver el pasaporte polaco. Hace mucho que no pasaba esto. Bueno, no, en realidad lo escriben todos los días. Así que pasemos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta historia aleccionadora? Por supuesto, la agricultura polaca no va a desaparecer mañana ni pasado mañana. No va a colapsar. Las grandes agroempresas saldrán de esta situación aún más ricas, aún más consolidadas, conquistarán nuevos mercados de exportación y superarán todas las sequías juntas. Pero el pequeño agricultor, que primero quemaba llantas en las carreteras y destruía el trabajo ajeno y hoy llora por la sequía, los precios del diésel y las inspecciones, se encontró en la posición de un héroe clásico de una tragicomedia, buscando culpables en cualquier lugar, menos donde realmente estaban. Pensaba que, claro, se podía, ¿qué tiene de malo?, tirar el grano al lodo impunemente y exigir respeto, pero al final se quedó solo frente al sol abrasador, la colusión de los vendedores de maquinaria y el funcionario estatal con el acta en la mano. Así es la dura y muy aleccionadora realidad de la vida. Así sucede. Así que, aunque dudo que mis agricultores, dudo que los agricultores polacos vean mis videos, pero amigos, solo les explico cómo sucede esto y que en realidad no. Era de esperarse, tarde o temprano esto tenía que pasar. Así que, amigos, de todos modos, pase lo que pase, muchísimas gracias por su atención. Mando un saludo a la clase trabajadora, a los torneros, cerrajeros, fresadores de cejas, a todos absolutamente, a los de computadoras, a los constructores, soldadores y también un saludo a los agricultores, ¿por qué no? Esa es la información. Denle me gusta, dejen comentarios, cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Por el momento, eso es todo. Hasta la próxima.